Un cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, en su seminario Páginas de Estanislao Zuleta. Hoy nos corresponde seguir abordando el capítulo 10 del libro Arte y Filosofía, titulado El arte en Freud y Marx. Quiero empezar este comentario introductorio recordando un apartado del texto que me parece fundamental para su interpretación. En este dice Estanislao Zuleta: sí, pero ese no es el hombre, por fortuna. El hombre es más neurótico y más tenso, y también por eso se ve impulsado a reparar, a crear, a producir. ¿Y por qué medios? Con sus propias tragedias como medio e instrumento de autoproducción. En primer lugar, quisiera señalar que esta cita denota el carácter productivo o creativo de la vida humana. Algo que singulariza a los seres humanos es entonces que el mundo que habitan no solo ha sido recibido por estos, sino que ha sido producido por estos. El mundo entonces de los seres humanos es una creación propia de ellos en el ámbito del lenguaje, de la cultura, de la producción simbólica, etc. La pregunta que hasta el momento nos habíamos hecho es: ¿qué tipo de creación es el arte? Considero que con los elementos que nos ofrece Estanislao Zuleta en este apartado, la pregunta puede trasladarse un poco o puede modificarse. Ya veremos en qué medida esta pregunta se relaciona con la anterior, pero podríamos formularla de otra manera. Ya no como qué tipo de creación es el arte, sino cuáles son las fuerzas que intervienen en la creación artística. ¿Cuáles son las fuerzas de lo humano que han configurado lo humano, que son responsables a su vez de hacer posible la creación artística? En términos negativos, uno podría preguntarse también cuáles son las fuerzas constitutivas de lo humano que hacen imposible la creación artística o el acercamiento al arte. En otros términos, y respondiendo a la formulación positiva de esta pregunta, podríamos interrogarnos por de qué características se está dotado alguien que es capaz de producir arte. Cuando decimos en este caso producir arte, nos referimos tanto a los seres humanos, que son pocos, una minoría muy selecta, que crean obras artísticas. Nos referimos a estos, pero también nos referimos a las personas del común que son capaces, y estas pueden ser más numerosas, de lograr pensar su vida y el mundo a partir del arte. Entonces, cuando nos preguntamos por qué características son las que un ser humano debe reunir para ser capaz de producción artística, o cuáles son las fuerzas que intervienen en la producción artística, nos referimos tanto a aquellos que por unas razones singulares han logrado producir arte, elaborar grandes obras de arte, como a aquellos que también por unas características singulares, pero que pueden ser más extendidas, son capaces de acercarse a esta forma de la producción que es el arte. Volvamos entonces a la pregunta. Quien aprecia o produce el arte como algo esencial, como algo que no es accesorio, sino que aparece como fundamental en su existencia, ¿qué características singulares tienen? A este respecto, lo que afirma Estanislao Zuleta es que en el ser humano, en todo ser humano, habitan unas fuerzas contradictorias y eventualmente destructivas que lo constituyen. Por ejemplo, en su análisis de la culpa, Zuleta afirma que ésta proviene, entre otras fuentes, de un sentimiento ambivalente de amor y hostilidad hacia objetos primordiales de deseo, los cuales aparecen recubiertos de afecto por la necesidad que tenemos de ellos, y que también aborrecemos por esta misma
dependencia. Podría decirse entonces que el afecto y la hostilidad son, digamos, dos fuerzas que configuran lo humano a partir de las cuales puede surgir el sentimiento de culpa. Es importante que sigamos indagando en este o en otros seminarios por cuáles son las fuerzas que constituyen lo humano y por las contradicciones que se pueden dar entre estas fuerzas. Sin embargo, de momento, creo que es suficiente con señalar lo muy interesante que resulta la afirmación de Zuleta, según la cual estas fuerzas constitutivas de lo humano pueden ser tanto destructivas como provechosas. Las mismas fuerzas pueden contribuir a que una vida se destruya, se agote, pierda sus energías o a que una vida logre creaciones o logros en el ámbito de lo creativo. Y vuelve el ejemplo de la culpa. Estanislao Zuleta señala que la culpa puede conducir a la propia aniquilación, a la consideración de que luego de haber cometido un error o una falta es imposible resarcirla y que en consecuencia la vida ya no tiene sentido. O también la culpa puede conducir a la implementación de una transformación propia. O la culpa puede conducir a la creación de una obra que repare el daño causado. Zuleta habla entonces de conflicto y de dialéctica entre las fuerzas que configuran lo humano. Pareciera como si estas fuerzas pugnaran por volverse dominantes. Señala Zuleta que, por ejemplo, un carácter histérico, si se hace dominante en el ámbito del pensamiento y las representaciones, puede llevar a una dificultad para establecer diferencias, en tanto que un carácter obsesivo puede conducir al establecimiento interminable de diferencias y a la imposibilidad de establecer equivalencias o igualdades. En este caso estaríamos entonces ante el triunfo de una fuerza específica que resultaría destructiva. No sería provechoso para lo humano estar gobernado por una de estas fuerzas exclusivamente. Sin embargo, también Estanislao Zuleta señala que estas fuerzas pueden combinarse y en su combinación pueden conducir a un pensamiento como el de Marx, por ejemplo, o como el de todos los filósofos y poetas, también señala Estanislao Zuleta, en los cuales se logra producir avances en la comprensión, en el entendimiento, a partir de establecer semejanzas y diferencias inéditas de manera coordinada. La capacidad entonces de sumar, de entreverar esas capacidades del humano, de establecer equivalencias y de pensar en la posibilidad de la existencia de diferencias, es lo que constituye el pensamiento o es una de las operaciones que realiza el pensamiento. En síntesis, podemos a partir de esto retornar a un pensamiento que Estanislao Zuleta ya había expresado, y es aquel de que se crea, y no solo se crea, sino que se aprecia o se incorpora el arte a partir de los propios dramas y no a pesar de ellos. De algún modo el arte entonces representaría el ejercicio productivo de fuerzas o tendencias que también podrían ser destructivas o estériles. Esta reflexión de Zuleta nos permite abrir otro campo de reflexión. Si el arte proviene de fuerzas que gobiernan lo humano y que actúan más allá de su conciencia y de su voluntad, el arte definitivamente no es pensable como producto de genios excepcionales. ¿En qué medida la creación y la apreciación artística dependen de los esfuerzos conscientes para formarse y trabajar? ¿Y en qué medida de la configuración psíquica propicia o idónea para la creación artística? ¿En qué medida la cercanía con el arte depende de su cultivo consciente y constante? ¿Y en qué medida de fuerzas superiores a la voluntad o la conciencia? En fin, estas eran algunas de las ideas y de preguntas que quería plantear para esta sesión del seminario Páginas de Estanislao Zuleta. Tienen entonces ustedes la palabra para que podamos hacer una interpretación lo más sutil y elaborada posible de este apartado.
Muchas gracias por su atención.